Bien, este es nuestro primer video. Vamos a hablar del tema de compactación. Ya este tema lo hemos ido avanzando y vamos a ir explicando el tema de compactación en suelo. Este procedimiento de compactación de suelos obedece a un procedimiento estandarizado que se encuentra bajo norma. En este caso, se trata de la norma americana ASTO T-99. El objetivo principal, determinar la relación del contenido de humedad y la densidad de un suelo compactado. O sea, en otras palabras, significa determinar la cantidad de agua necesaria para poder encontrar una máxima densidad en un suelo compactado en laboratorio. Entonces, ese es el objetivo, calcular los porcentajes de agua de tal manera que nos den diferentes densidades y a partir de estas diferentes densidades compactadas en laboratorio poder obtener cuál es la densidad máxima obtenida para un contenido de humedad óptima, ideal para alcanzar dicha densidad. Para eso, este procedimiento utiliza un molde de dimensiones dadas. Más adelante vamos a dar las características de las dimensiones. Hasta mientras vamos a hablar de que necesita de un molde para hacer compactación del suelo y necesitamos también un tamiz. En este caso, el tamiz que se va a utilizar para este método, que es el método T99 estándar o Proctor estándar, utiliza el tamiz número 4. Aproximadamente las cantidades de suelo que se requieren son 12 kilogramos de suelo fino. Eso significa que son 12 kilogramos que deben pasar a través del tamiz número 4. Concepto de compactación. Se entiende por compactación al incremento artificial de su peso específico seco, por métodos mecánicos, rodillos mecánicos, ya sean lisos, pata de cabra. ¿A qué se está refiriendo? Vamos a explicar un poquito este tema. Dice, se entiende por compactación al incremento artificial de su peso específico. No estamos refiriendo a un incremento artificial en obra. Fíjense que habla de los rodillos mecánicos, pata de cabra, eso es en obra. Significa que cuando nosotros utilizamos un rodillo compactador en obra y golpeamos un suelo que se encuentra humedecido, logramos incrementar su densidad o su peso específico. Mientras mayor sea el peso específico del material, mayor será su resistencia y mayor será la durabilidad de la calle o de la vía. Entonces, el objetivo principal de compactar los suelos es obtener la máxima densidad seca o la máxima densidad o peso específico. Cualquiera de los dos son similares, ¿no? Entonces, esto en obra se lo utiliza, se aplica mediante rodillos mecánicos, pata de cabra, depende del tipo de material que se va a compactar. Bien, entonces aquí está hablando de que los suelos compactados deben tener resistencia para el tráfico de camiones de alto tonelaje. Entonces, todas las calles que se diseñan, que se compactan, tienen como objetivo principal tener la resistencia al pase de la circulación de movilidades, en especial de camiones de alto tráfico. Además, indica que el proceso de compactación hace retirar el agua presente en el suelo y por tal razón el suelo tiende a disminuir su volumen. Eso también es cierto. Cuando un suelo se compacta, se aumenta la densidad, pero al mismo tiempo también se disminuye el volumen, debido a que este ha sido comprimido y el peso específico se incrementa, ¿no? No olvidemos que el peso específico es masa sobre volumen. Entonces, mayor masa existe en una unidad de volumen dada, por tanto genera un incremento de la densidad. Entonces es lógico pensar que tiende a disminuir el volumen cuando el suelo es compactado, ¿no? Ventajas del proceso de compactación. Incremento la resistencia al corte. La resistencia al corte es muy importante en carreteras, toda vez que en función a la resistencia al corte nosotros podemos determinar
el espesor de todas las capas que contienen un pavimento de una vía o de una carretera. Entonces, el hecho de tener mayor resistencia de corte nos va a dar también como resultado unas menores dimensiones de las capas del paquete estructural de una vía. Aumento en el valor de la densidad. Es lógico pensar también que cuando se compacta, lo que se logra es incrementar la densidad del suelo. Disminución de la permeabilidad. ¿A qué se refiere? Si el suelo aumenta su densidad y aumenta su resistencia y se hace más pegado un material a otro, es lógico pensar también que existe una disminución en la permeabilidad al agua especialmente. O sea que el agua le cuesta más pasar a través de ese suelo. Le cuesta más penetrar a ese suelo hasta las capas inferiores. Por tanto, tiene una mayor durabilidad. No olvidemos de que un suelo que logra ser penetrado, que logra que el agua introduzca dentro de sus capas, entonces inmediatamente se produce lo que conocemos asentamiento y el bache, ¿no? El conocido bache. Disminución de los asentamientos. Cuando nosotros tenemos una capa bien compactada, entonces tendremos también una caída o una disminución importante de los asentamientos futuros que podría tener una vía compactada. Procedimiento de la compactación varía en los diferentes tipos de suelos para así obtener la mayor densidad. Bien, aquí indica que para compactar en obra, en función del tipo de suelo, está el tipo de material, de equipo a compactar. Por ejemplo, si nosotros vamos a compactar un suelo arcilloso, entonces convendría compactar con un pata de cabra, ¿no? Que eso nos va a dar una mayor densidad, ¿no? Y así, o sea que en función de los tipos de materiales están el tipo de maquinaria que se debe emplear. Material y equipo utilizado. Para realizar el presente ensayo se requieren los siguientes equipos. No olvidemos que este ensayo se hace en laboratorio. Significa que nosotros debemos llevar el material desde la obra hasta el laboratorio. Y en el laboratorio ya vamos a requerir los siguientes equipos. Molde de diámetro 4 pulgadas y una altura de 4,6 pulgadas. Necesitamos un compactador, un martillo que tenga 5,5 libras con una altura de caída de 12 pulgadas. Necesitamos una regla metálica biselada para hacer el corte del material. Necesitamos las balanzas para poder medir el contenido de humedad óptima y para poder determinar los contenidos de humedad de cada uno de los moldes. Necesitamos un tamiz, el tamiz para poder hacer pasar el material para ser compactado. Necesitamos el horno con un termostato con una temperatura de 105 grados centígrados para poder introducir nuestras muestras para determinar el contenido de humedad de cada molde. Las cápsulas o taras, que es donde se van a introducir el suelo húmedo para poder determinar el contenido de humedad de las mismas, y una probeta graduada para poder medir con precisión el agua que se va incrementando al suelo. Un extractor de muestra que nos va a servir para poder extraer el suelo compactado en el molde una vez ya se haya terminado el ensayo laboratorio. Las muestras de suelo necesitamos 12 kilos aproximadamente que pasen el tamiz número 4. Procedimiento de compactación T99 Proctor estándar. La preparación del suelo seco que pasa el tamiz número 4. No olvidemos que debemos tener un suelo seco toda vez de que como vamos a introducirle un porcentaje de humedad controlada, entonces es recomendable tenerlo seco. Este se lo puede hacer un secado preferentemente en horno o también se lo puede secar al sol, ¿no? Mezclar la muestra de suelo con agua a entre 1,5 al 3% del contenido de humedad y esto estará en función del criterio del laboratorista. No olvidemos que para poder llegar al contenido de humedad óptima de cada material va a estar en función del tipo de material que se está estudiando. Si es un suelo arcilloso, entonces vamos a estar con un contenido de humedad óptima aproximadamente entre un 12-13%. Si es un suelo gravoso o capa base, entonces vamos a tener un contenido de humedad óptima que va a estar aproximadamente en un 8%.
Entonces nuestro rango de incremento de agua tendrá que estar alrededor de esos valores probables donde se va a encontrar nuestra máxima densidad y por tanto nuestro contenido de humedad óptima. 3. Pesar el molde sin collar. Esto es parte del procedimiento matemático de cálculo. Se necesita pesar el molde. Tiene un collar de aproximadamente 5 centímetros que sirve para poder evitar golpear el molde y también nos sirve para poder compactar un poco más de la altura del molde para hacer un enrasado correcto. Después se procederá, dice, al compactado del suelo en 3 capas. El procedimiento de compactación de 3 capas corresponde al T99, ¿no? Siendo la misma altura, dice, ¿no? El compactado se lo realiza con un martillo de 5.5 libras y cae desde una altura de 12 pulgadas. Cada capa debe golpearse 25 golpes uniformes. Después se retira el collar y se enrasa el molde de 4.6 pulgadas de altura, ¿no? Se retira ese collar porque eso es plegado y se enrasa con una regla metálica biselada en uno de sus lados. Luego se procede a pesar el aparato, o sea, se procede a pesar el molde con su base y con el suelo compactado. Se rompe la muestra en 3 secciones para la determinación del contenido de humedad. Se sacan dos muestras que sean representativas y se pone al horno a secar. El paso 7, este proceso se repite 3 o 4 veces para encontrar los diferentes puntos. O sea, el primer porcentaje podemos hacer el 3%, el segundo va a ser el 6%, el siguiente va a ser el 9%, el siguiente va a ser el 12% y el siguiente va a ser el 15%. O sea, puede darse, digamos, ese procedimiento de incremento de humedad o según vea el laboratorista encargado de hacer el ensayo. Los puntos dados dice con los cuales se tenga que graficar. Se hace un gráfico, más adelante lo vamos a explicar este gráfico, que corresponde a la gráfica de compactación. Bien. Vamos a quedar aquí, justo en el título donde empiezan las imágenes de los equipos. Eso sería todo en este video.